Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y quisiera que me dijeras si ya viste la serie Inestable. Debe ser difícil ser el hijo de Rob Lowe. No, en serio, crecer a la sombra de un hombre que pasó la mayor parte de su vida en el centro de atención, un rompecabezas adolescente que de alguna manera envejeció hasta convertirse en un macizo positivista cincelado, sin perder nada de ese carisma herméticamente sellado, tiene que pasar factura en una relación familiar. Una salida, por supuesto, es trolear a tu padre famoso en Instagram, como John Owen Lowe se volvió viral por hacer esto años atrás. El problema surge entonces cuando usted y su padre famoso deciden que todas esas bromas son suficientes para colgar una comedia de situación con guión completo en una plataforma de streaming. Que los actores actúen junto a sus hijos en diferentes proyectos no es nada nuevo, pero es un concepto que ha demostrado ser exitoso una y otra vez. Tomemos por ejemplo a Will y Jaden Smith en el drama de 2006 The Pursuit of Happiness, donde su dinámica en pantalla ayuda a que la película tenga un impacto emocional extra, que es muy efectivo. También Andy McDowell y Margaret Qualley compartieron la pantalla juntas con entusiastas críticas en la serie limitada de Netflix Made, y la primera recibió algunos de los mayores elogios de su carrera. Luego, por supuesto, están Eugene y Dan Levy en la comedia ganadora del Emmy, Schitt's Creek, que no solo presentó al mundo al joven Levy, sino que también revivó la carrera de su padre. La lista sigue y sigue con la nueva comedia laboral de Netflix, Unstable o Inestable. Rob Lowe y John Owen Lowe son los últimos padres e hijos en formar equipo en la pantalla. Han protagonizado juntos proyectos antes, pero en esta capacidad, donde toda la serie se basa en su relación, creo que no. Entre el elenco principal de la serie contamos con Rob Lowe, quien interpreta a Ellis Dragon, un excéntrico científico millonario. John Owen Lowe es Jackson Dragon, el hijo de Ellis Dragon, por supuesto. Sean Clifford es Anne, la mano derecha de Ellis. Aaron Branch interpreta a Malcolm, el mejor amigo de la infancia de Jackson y ahora trabajador de la empresa Dragon. Rachel Marshall y Emma Ferreira interpretan a Luna y Ruby, dos excelentes científicas de la empresa Dragon. Sabiendo esto, comencemos con el pollo del arroz con pollo. Inestable nos muestra a Ellis Dragon, el empresario multimillonario de renombre mundial de la compañía de biotecnología Dragon. Es así como una celebridad, no solo en el lugar de trabajo, sino también en las calles. Después de la muerte repentina de su esposa, Ellis se encuentra cayendo en una espiral hacia un nuevo punto bajo. Se ha distanciado de su hijo Jackson, su asistente Anne se ha cansado de tener que cubrir sus huellas, su empleado Malcolm es alguien que todavía no lo deja en paz y el terapeuta que fue contratado por la empresa ha desaparecido misteriosamente. Es decir, es un desastre fuera de control. Con la esperanza de traer una perspectiva más brillante a la empresa, Anne le pide a Jackson, que trabaja como profesor de flauta en New York, que viaje a California para tratar de poner a Ellis en el camino correcto nuevamente y, con suerte, convertirlo en un jefe más estable. Naturalmente, Jackson es reacio, y si bien existe un claro amor familiar entre él y su padre, también hay mucha tensión y un poco de sarcasmo. La serie es co-creada por Victor Fresco, quien estuvo detrás de la sitcom criminalmente subestimada de Netflix, Santa Clarita Diet, y tiene un elenco impresionante que apoya a los dos Lowes con un concepto que tiene la promesa de insuflar un poco de aire nuevo a la probada y verdadera comedia en un lugar de trabajo. Ambos hombres de Lowe realizan un trabajo sólido como Ellis y Jackson. Su química y su ir y venir sarcástico es donde esta nueva serie brilla más. Rob Lowe canaliza mucha energía de Parks and Recreation en el personaje de Ellis. A veces realmente se siente como Chris Traeger como científico, solo que de alguna manera aún más neurótico. Mientras tanto, John Owen Lowe asume bastante bien el papel del tenso hombre común.
Habría sido fácil hacer que Jackson fuera malcriado y desagradable, pero tiene mucho carisma que eleva el personaje. Clifford es un punto brillante en el papel de Anne, con una historia particular que involucra a su fanfiction de oficina, que provoca las mayores risas de la serie. Al igual que Rob Lowe, la serie tiene a Clifford jugando con los puntos fuertes de sus papeles anteriores, ya que trae consigo el humor seco que hizo tan bien en Fleabag. Inestable también sabe no abusar de su acogida. Con solo 8 episodios, cada uno durando menos de 30 minutos, es un atracón rápido y alegre. Desafortunadamente, en cuanto al resto de Inestable, la comedia de situación más nueva de Netflix es un fracaso. Fresco ha demostrado ser increíblemente creativo con sus otros proyectos, como Andy Richter en Controls the Universe y el mencionado Santa Clarita Diet, pero por desgracia su última serie parece poco inspirada y sorprendentemente floja en su escritura. Establecer la serie en una empresa de biotecnología tiene el potencial de darle a Inestable un mayor sentido de estilo y creatividad, pero en cambio el programa parece más centrado en proporcionar historias que se han hecho mucho mejor antes. El triángulo amoroso entre Jackson, Luna y Ruby carece de química y es lo más predecible de la serie. Sobre todo es repetitivo, ya que cada episodio juega con el ángulo de voluntad ellos, no ellos, después no, luego ellos, otra vez entre los tres personajes. Las otras historias, incluida la de Anne, que tiene que aguantar a los odiosos hermanos tecnológicos Chaz y TJ, carecen de cualquier tipo de mordisco, y cuando la serie intenta establecer escenarios de alto riesgo, el resultado es decepcionante e incluso descartado por el comienzo del próximo episodio. Branch es entretenido de ver como Malcolm, pero la escritura de su personaje se siente construida completamente alrededor de estereotipos y arqueotipos de personajes. No es solo el besador de la oficina, sino que también es el compinche bromista y el rechazo social constantemente intimidado y socavado. Los chistes fallan más a menudo de lo que aciertan, y a pesar del talento delante y detrás de cámara, Inestable parece lamentablemente ignorante de algunos de sus mayores activos. Fred Armisen, generalmente confiable, hace una aparición recurrente en el programa, pero su personaje es casi demasiado exagerado y caricaturesco, como un terapeuta loco, lo cual es extraño decirlo para una serie que se llama Inestable. La serie trata de presentar a Ellis como un comodín impredecible, al mismo tiempo que trata de establecer su dolor, pero en su mayor parte casi parece demasiado castigado, volviéndose más tenso a medida que se acerca al final. Rob Lowe nunca dejará de ser un actor entretenido para ver en pantalla, pero Inestable nunca está a la altura de su título. Con algunos de los programas más importantes de Netflix llegando a su fin, Inestable tenía el potencial de ser el próximo gran éxito de comedia del transmisor, pero en cambio es solo otra comedia de lugar de trabajo plagada de clichés que presentan todos los tropos que se han hecho mucho mejor antes. No deja de tener algún mérito. La serie realmente cobra vida cada vez que los Lowe rebotan entre sí, se lanzan insultos, esa agresividad pasiva y compasión. Sin embargo, al final es difícil incluso ver quién es el público objetivo de Inestable. Con un montón de grandes comedias de situación en lugar de trabajo actualmente en el aire, esta serie parece destinada a ser olvidada dentro de un mes. En el sitio oficial de Rotten Tomatoes, la serie contó con un 69% por parte de la crítica y un 84% por parte de la audiencia. No fueron malas calificaciones, estuvieron bien. He visto calificaciones más malas. En general, creo que hay muchos problemas con Unstable o Inestable. El principal es que las bromas que lanza la audiencia cada vez que tiene la oportunidad pueden no ser tan divertidas para todos. Estos no son chistes universalmente lógicos y bien escritos. Algunos simplemente son aburridos, directos y a menudo ineficaces. A uno le tiene que gustar cierta dosis de absurdo para disfrutar de este espectáculo. Otro gran problema es la falta de profundidad del programa.
Si bien la trama prometedora brinda suficientes vías para explorar muchas partes de la mente y el comportamiento humano, el programa de alguna manera se apega a la básica. La representación del duelo en este espectáculo carece de un verdadero sentido de convicción y se hace notar ya que en sus primeros 2 episodios el eje central de la historia se centra en si Papá Dragón y su hijo pueden reconciliarse y procesar su dolor compartido por la muerte de un ser querido. Pero ya en el tercer episodio lo han procesado y lo que está en juego se extiende en gran medida a cuál de las 2 adorables técnicos de laboratorio de la compañía, Luna o Ruby, terminará con Jackson, o qué hacer con el terapeuta designado por la Junta con el que Ellie se ha acomodado completamente en un síndrome de Estocolmo para vivir con él después de un secuestro. Alimentado por la manía, Inestable intenta hacer muchas cosas en la duración de 8 episodios, pero en esencia se sintió como una comedia de amigos con un poco de momentos serios. Creo también que a pesar de que Inestable no es el programa más divertido que existe, disfrutamos cada episodio. Ahora, esto puede sonar un poco contradictorio, pero una vez que veas los 8 episodios, es posible que te identifiques con lo que estoy diciendo. No me he doblado de la risa como esperaba, pero cada episodio tenía ciertos momentos que nos enamoraban de un pequeño espectáculo, solo un poco, una y otra vez. Déjame saber en los comentarios si ya tuviste la oportunidad de ver esta serie y qué te pareció. Y si no la has visto, dime si piensas verla. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Zubit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!